espejo del baño de mi nueva casa de campo, secándome las lágrimas de felicidad que habían rodado por mis mejillas arrugadas. A los 69 años, después de 45 años de matrimonio y 2 años llorando la muerte de mi esposo, finalmente había hecho algo solo para mí. Esta casa pequeña, con su jardín lleno de posibilidades y sus ventanas que daban al campo, era mía. Completamente mía. Había gastado mis ahorros de toda la vida, $25,000 que guardé centavo a centavo, negándome pequeños placeres durante décadas, pero valía la pena. Por primera vez en mi vida, tenía un lugar que nadie podría quitarme, un refugio donde podría plantar mis flores, leer mis libros y simplemente existir en paz. Toqué la pared recién pintada de color crema, inhalé el aroma a madera nueva y sentí algo que no había experimentado en años: libertad pura. Esta mañana había desayunado en mi pequeña cocina mientras escuchaba el canto de los pájaros. Había regado las macetas que había comprado en el pueblo y había planeado dónde pondría mi mecedora favorita. Todo era perfecto. Todo era mío. El teléfono sonó cuando estaba acomodando mis pocas pertenencias en el armario del dormitorio principal. Vi el nombre de mi hija Rafaela en la pantalla y sonreí, pensando que tal vez quería felicitarme por mi nueva casa, aunque sabía que ella había estado en contra de esta compra desde el principio. «Mamá, es un desperdicio de dinero», me había dicho una y otra vez. «Deberías quedarte en tu departamento, cerca de nosotros». Cerca de nosotros, no conmigo. Cerca, para estar disponible cuando me necesitaran. «Hola, mijita», contesté con esa alegría maternal que nunca se apaga, sin importar cuántas veces te hayan decepcionado. «Mamá, prepárate. En 1 hora estaré ahí con 20 personas de la familia de Ignacio», me dijo sin siquiera saludar, con esa voz autoritaria que había desarrollado desde que se casó. «Haz comida para todos y prepara nuestros cuartos. Nos quedaremos solo 2 semanas». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Cómo que 20 personas, Rafaela? Yo acabo de llegar, no tengo nada preparado, ni siquiera tengo comida para... Mamá, no seas dramática. Es tu familia ahora, tienes que recibirlos bien. Ignacio dice que su prima Paula viene con sus 4 hijos pequeños, su hermano Nazario con su esposa e hijos gemelos, y también vienen los tíos Pascual y Rubén con sus familias. Es época de vacaciones y necesitan un lugar donde quedarse gratis. Tu casa es perfecta. Pero Rafaela, yo no tengo espacio para tanta gente, esto es una casa pequeña de 2 habitaciones. Y además, no hay peros. Somos tu familia, tienes la obligación de ayudarnos. Además, ¿para qué compraste esa casa tan grande si no es para que la usemos? No seas egoísta, mamá. Ya venimos en camino. Así que ponte las pilas y prepara todo. Ah, y asegúrate de que haya suficientes toallas limpias para todos. Los niños van a querer nadar en el río, así que también prepara algo de comer para el camino de regreso. Nos vemos. Colgó. Así, sin más. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono con la mano temblorosa, sintiendo como toda la felicidad que había sentido hace apenas unos minutos se desvanecía como humo. 20 personas. En mi casa nueva. Sin previo aviso. Sin preguntarme si podía, si quería, si tenía los medios para atenderlos. Y lo peor de todo, hablando de mi casa como si fuera un hotel familiar gratuito. Miré alrededor de mi pequeña casa de 2 habitaciones y un baño. ¿Dónde iban a dormir 20 personas? ¿En el piso? ¿En mi sala que apenas tenía un sofá pequeño? Mi refrigerador estaba prácticamente vacío, apenas tenía algunos huevos, un poco de leche y unos tomates que había comprado en el pueblo. ¿Cómo iba a alimentar a 20 personas con eso? ¿Con qué dinero iba a comprar comida para 2 semanas para tanta gente? Pero lo que más me dolió no fue la logística imposible de la situación. Lo que me partió el corazón fue darme cuenta de que, una vez más, mi opinión no importaba. Mi hija había decidido por mí, había dispuesto de mi casa, de mi tiempo, de mi dinero, como si yo fuera su empleada y no su madre. Como si esta casa, que había comprado con el sudor de mi frente y los ahorros de toda mi vida, fuera un hotel gratuito para la familia de su esposo. Me senté en el borde de mi cama nueva, esa que había elegido con tanto cuidado, pensando en las mañanas tranquilas que pasaría ahí leyendo, y comencé a sentir esa familiar sensación de vacío en el estómago.
Era la misma que sentía cada vez que Rafaela y su esposo aparecían en mi antiguo departamento, se servían lo que había en mi refrigerador, usaban mi lavadora, veían mi televisión y se iban dejando todo sucio y desordenado, como si fuera lo más natural del mundo. Recordé vívidamente el día después del funeral de mi esposo, cuando más necesitaba apoyo emocional. Rafaela había aparecido con cajas vacías y una sonrisa falsa. «Mamá, tienes demasiadas cosas, necesitas deshacerte de todo esto», me había dicho mientras empacaba los libros de mi difunto marido sin preguntarme. «Nosotros nos llevamos esto, tú no lo necesitas. A tu edad ya no lees tanto». Y yo, en mi dolor y confusión, la había dejado llevarse la mitad de mis recuerdos, incluyendo el reloj de oro que había sido de mi suegro. Cuando vendí el departamento para comprar esta casa, ella había insistido en que le diera el dinero a ella para invertirlo mejor. «Mamá, tú no entiendes de finanzas, yo sé cómo hacer que ese dinero crezca», me había dicho con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Cuando me negué, no me habló durante un mes completo. Y ahora, el primer día en mi nueva casa, ya estaba reclamando su derecho a usarla como si fuera suya. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras veía por la ventana el jardín que había soñado cuidar. En una hora, todo este silencio, esta paz, esta sensación de libertad, se convertiría en caos. Me quedé sentada en mi cama durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El silencio de mi casa nueva, que hace unos momentos me había parecido tan hermoso y tranquilizador, ahora se sentía pesado y amenazante. En menos de una hora, este refugio que había construido con tanto sacrificio se convertiría en un lugar de caos y exigencias. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 69 años más que nunca. Mis piernas temblaron ligeramente mientras caminaba hacia la cocina, donde abrí el refrigerador con una mezcla de esperanza y desesperación. La realidad era aún peor de lo que recordaba: 3 huevos, medio litro de leche, 2 tomates, un pedazo de queso que había comprado ayer y una botella de agua. Eso era todo. Absolutamente todo lo que tenía para alimentar a 20 personas. Abrí los gabinetes con manos temblorosas. Una lata de frijoles, otra de atún, un paquete de arroz a medio terminar, sal, pimienta y aceite. Ni siquiera tenía suficientes platos. Había comprado un juego para 4 personas, pensando que sería más que suficiente para mis necesidades. Nunca imaginé que mi hija convertiría mi hogar en un campamento de refugiados familiares. Miré el reloj. 50 minutos. 50 minutos para hacer un milagro. Tomé mi bolsa y las llaves del carro, sabiendo que tendría que ir al pueblo a comprar comida, pero cuando revisé mi billetera, mi corazón se hundió aún más. Después de pagar la casa, los muebles básicos y los gastos del traslado, solo me quedaban $300 hasta el próximo mes. ¿Cómo iba a comprar comida para 20 personas durante 2 semanas con eso? El trayecto al pueblo se me hizo eterno. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para preparar lo que fuera que pudiera preparar. En el pequeño supermercado del pueblo, corrí por los pasillos como una mujer desesperada, calculando mentalmente cada dólar que gastaba. Arroz, frijoles, pasta, salsa de tomate, algunas verduras baratas, pan. Nada elegante, nada especial, solo comida básica que pudiera rendir para muchas personas. La cuenta final, $240. Casi todo lo que me quedaba. Cuando regresé a casa, solo me quedaban 20 minutos. 20 minutos para transformar mi cocina pequeña en un restaurante capaz de alimentar a un ejército. Puse a hervir agua para el arroz y la pasta, abrí latas como una mujer poseída, piché verduras con lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de cebolla. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de tristeza profunda por lo que estaba pasando. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Después de la muerte de mi esposo, había tratado de ser la madre perfecta, la suegra comprensiva, la abuela disponible. Cuando Rafaela necesitaba una niñera, ahí estaba yo. Cuando necesitaba dinero prestado, ahí estaba yo. Cuando quería usar mi carro porque el suyo estaba en el taller, ahí estaba yo. Siempre disponible, siempre dispuesta, siempre diciendo que sí. Recordé la vez que Ignacio, mi yerno, había llegado a mi antiguo departamento con 3 amigos sin avisar, esperando que les cocinara y les diera de beber durante todo un fin de semana de fútbol. «Es que mi mamá no está en la ciudad, y vete, y usted cocina tan rico», me había dicho con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. Y yo,
como siempre, había corrido al supermercado, había gastado mi dinero y había cocinado para ellos como si fuera su empleada personal. O la vez que Rafaela me había pedido que cuidara a los hijos de su cuñada porque ella tenía una emergencia familiar. 3 niños pequeños durante una semana entera, sin pagarme ni un centavo, sin siquiera preguntarme si podía hacerlo. Cuando le mencioné que había tenido que cancelar mis citas médicas por cuidarlos, me había dicho: «Ay, mamá, no seas dramática. Además, es bueno que tengas algo que hacer, para que no te sientas tan sola». Sola. Esa palabra me resonaba en la cabeza mientras revolvía la salsa de tomate. Me sentía más sola rodeada de mi familia que cuando estaba realmente sola. Porque la soledad verdadera es honesta, no pretende amarte mientras te utiliza. El sonido de carros acercándose me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana y vi 3 vehículos llenos de gente bajándose como si llegaran a un resort todo incluido. Niños gritando, adultos riendo, maletas siendo sacadas de las cajuelas. Y ahí estaba Rafaela, dirigiendo el espectáculo como la anfitriona oficial de mi casa. «Mamá», gritó desde afuera, «ven a ayudarnos con las maletas». Me quedé ahí, parada en mi cocina, sosteniendo la cuchara de madera con la que había estado revolviendo la salsa, y algo dentro de mí se quebró. No de la manera dramática que ves en las películas, sino de una forma silenciosa y definitiva. Como cuando se rompe el hilo más delgado que sostiene un peso demasiado pesado. Salí de la cocina y abrí la puerta principal. Lo que vi me quitó el aliento. 20 personas, efectivamente. Desde bebés hasta adultos mayores, todos bajándose de los carros como si llegaran a su casa de vacaciones favorita. Algunos ya tenían trajes de baño puestos, otros cargaban neveras portátiles llenas de cerveza, y todos, absolutamente todos, me miraban con esa sonrisa expectante de quien sabe que va a ser atendido como un rey. «Y vete», gritó Paula, la prima de Ignacio, mientras cargaba a un bebé llorón. «¡Qué hermosa casa! Los niños van a estar tan felices aquí. Espero que hayas preparado mucha comida porque venimos con hambre del viaje». Nazario, el hermano de Ignacio, se acercó dándome una palmada en la espalda como si fuéramos viejos amigos. «Suegra, esto está perfecto para las vacaciones. ¿Ya está lista la comida? Los niños no han almorzado». Los niños no han almorzado. Claro que no han almorzado. Porque sabían que la abuela Ivete estaría ahí para solucionarlo todo, como siempre. Como la empleada confiable que nunca dice que no. «Mamá», me dijo Rafaela acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que hayas preparado las habitaciones. Paula y su familia van a necesitar la habitación principal porque el bebé llora mucho en las noches, y nosotros podemos dormir en la otra. Los demás pueden acomodarse en la sala». La habitación principal. Mi habitación. La habitación donde había puesto mis cosas hace apenas unas horas, donde había imaginado despertarme todas las mañanas viendo el jardín por la ventana. Sin preguntarme, sin consultarme, ya habían decidido que yo dormiría en el sofá de mi propia casa. Miré a todas estas personas invadiendo mi espacio, tocando mis cosas, hablando de mi casa como si fuera suya, y por primera vez en muchos años, sentí algo diferente a la resignación. Sentí una chispa pequeña pero real de algo que había olvidado que existía, indignación. Pero todavía no sabía qué hacer con ella. «Mamá, la comida», me gritó Rafaela desde la puerta, como si fuera una mesera que se había tardado demasiado en tomar la orden. «Los niños tienen hambre y los adultos también queremos almorzar antes de instalarnos». Regresé a la cocina como un zombi, sintiendo los ojos de 20 personas clavados en mi espalda. En la estufa, el arroz se había pegado un poco al fondo de la olla, la pasta estaba al punto de pasarse y la salsa de tomate se veía más aguada de lo que hubiera querido. Pero era lo que había. Era lo que había logrado hacer con el poco tiempo y dinero que tenía. Comencé a servir en los pocos platos que tenía, sabiendo que no iban a alcanzar. Efectivamente, después de servir 8 platos, se me acabaron los trastes. Tuve que improvisar con tazas, platos hondos y hasta usar la tapa de una olla como plato para uno de los niños más pequeños. La humillación era completa. «¿Esto es todo?», preguntó Nazario al ver su plato con la pequeña porción de arroz con salsa que había podido servirle. «Pensé que habría carne o pollo. ¿No tienes nada más?» «Es que llegaron muy de repente y no tuve tiempo de...», empecé a explicar, pero Ignacio me interrumpió. «Y vete, está bien,
Entendemos que no esperabas tanta gente, pero podrías haber hecho un esfuerzo. Somos familia, ¿no? Además, esta casa está hermosa. Seguramente tienes dinero guardado para comprar mejores cosas. Dinero guardado. Si supieran que acababa de gastar casi todo lo que me quedaba en esa comida que estaban criticando, tal vez. No, probablemente seguirían criticando. La familia de Ignacio tenía esa habilidad especial de hacerte sentir culpable sin importar las circunstancias. Abuela, me dijo uno de los gemelos de Nazario, un niño de unos 8 años. ¿Tienes videojuegos? En casa de mis otros abuelos sí tienen. No, mi amor, aquí no hay videojuegos, le respondí con la voz más dulce que pude, tratando de no descargar mi frustración en un niño inocente. ¿Y televisión por cable? ¿Y wifi? Siguió preguntando. Tampoco, mi vida. Acabo de mudarme y todavía no he contratado esos servicios. El niño me miró como si le hubiera dicho que vivía en una cueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer por 2 semanas? Esto es aburrido. Paula, mientras cambiaba el pañal de su bebé en mi mesa del comedor, se sumó a la conversación. Y vete, necesitamos que vayas al pueblo a comprar pañales, leche de fórmula y comida para bebé. Se me olvidó traer suficiente para 2 semanas. También necesitamos protector solar, repelente de mosquitos y algunas cosas más. Me extendió una lista escrita a mano en una servilleta. Aquí está todo anotado. Puedes ir esta tarde. Tomé la lista con manos temblorosas. Pañales, fórmula, protector solar, repelente, toallas sanitarias, medicina para el dolor de cabeza, aspirinas, antiácido, champú para niños, jabón antibacterial, detergente para lavar ropa. La lista parecía interminable. Calculé mentalmente. Al menos $200 más. Los últimos $200 que me quedaban. Paula, le dije tratando de mantener la calma, yo no tengo mucho dinero disponible ahora mismo. Acabo de comprar la casa y... Ay, y vete, me interrumpió riendo. No seas dramática. Son cositas básicas. No te va a quebrar. Además, es para tu familia. Estoy segura de que tienes algo guardado para emergencias. Emergencias. Ellos eran mi emergencia, pero no del tipo que había planeado. Pascual, uno de los tíos de Ignacio, se acercó con una cerveza en la mano. Una cerveza que había sacado de su propia nevera, por suerte, porque yo ni siquiera tenía bebidas. Y vete. ¿Dónde podemos poner nuestras cosas? Necesitamos espacio en el refrigerador para nuestras cervezas y comida. Abrí mi pequeño refrigerador, que ya estaba lleno con las pocas cosas que había comprado esa mañana. Bueno, pueden mover mis cosas y... Perfecto, dijo mientras comenzaba a sacar mis cosas del refrigerador para meter las suyas. ¿Y dónde está el cuarto donde vamos a dormir Rubén y yo? Es que, solo tengo 2 habitaciones, y Rafaela dijo que... Ah, no te preocupes. Podemos dormir en la sala. Solo asegúrate de tener suficientes cobijas y almohadas. Hace frío en las noches aquí en el campo. Cobijas y almohadas. Para 20 personas. Tenía exactamente 3 cobijas y 4 almohadas en toda la casa. Mi casa que se estaba convirtiendo en un hotel de caridad. Mientras tanto, los niños habían descubierto mi jardín y estaban correteando entre las macetas que había comprado con tanto cariño esa mañana. Vi como uno de ellos pisoteó mis pequeñas plantas de tomate que había sembrado apenas unas horas antes, llena de esperanza e ilusión. Niños, tengan cuidado, grité desde la ventana. ¡Ay, déjalos!, me gritó de vuelta Nazario. Son niños, necesitan correr y jugar. Para eso vinimos al campo, para que pudieran estar libres. Libres. En mi jardín. Destruyendo mis plantas. Con mi dinero pagando mis comidas. Mientras yo me convertía en la empleada de hotel de toda esta gente. Rafaela se acercó a mí mientras yo lavaba los platos en el fregadero pequeño de la cocina. Mamá, necesito hablar contigo. La familia de Ignacio está muy emocionada de estar aquí, pero creo que podrías esforzarte un poco más para que se sientan bienvenidos. Me volteé a verla, con las manos chorreando agua jabonosa. Esforzarme más. Sí, mamá. La comida estuvo básica. Y la casa se siente un poco fría, como si no quisieras que estuviéramos aquí.
Recuerda que esta es una oportunidad para que conozcas mejor a la familia de tu yerno. Deberías estar agradecida de que quieran pasar tiempo contigo. Agradecida. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Agradecida de que 20 personas invadieran mi casa sin permiso, gastaran mi dinero, criticaran mi comida, destruyeran mi jardín y me trataran como su empleada personal. Además, continuó Rafaela, espero que no tengas planeado cobrarles nada por quedarse aquí. Sería muy tacaño de tu parte. Cobrarles. La idea ni siquiera se me había ocurrido, pero ahora que lo mencionaba, ¿por qué no? Si fuera cualquier otro lugar, estarían pagando al menos $100 por noche por habitación. 20 personas, 2 semanas, eso serían miles de dólares. Pero no dije nada. Todavía no. Solo asentí con la cabeza y seguí lavando platos, sintiendo como esa pequeña chispa de indignación que había sentido antes comenzaba a crecer, muy lentamente, en mi pecho. Esa noche, mientras 20 personas dormían cómodamente en mi casa, yo me quedé despierta en el sofá pequeño de la sala, escuchando los ronquidos que venían de todos lados, mirando al techo y preguntándome cuándo exactamente había perdido el control de mi propia vida. La respuesta vino a mí en la oscuridad, lo había perdido poco a poco, cada vez que dije sí cuando quería decir no. Cada vez que puse las necesidades de otros antes que las mías. Cada vez que dejé que me trataran como si mi tiempo, mi dinero y mi espacio no tuvieran valor. Pero por primera vez en mucho tiempo, también me di cuenta de algo más. Todavía estaba a tiempo de recuperar ese control. Desperté a las 5 de la mañana con un dolor terrible en la espalda por haber dormido en el sofá. El silencio de la madrugada duró exactamente 30 segundos antes de que comenzara el caos. El bebé de Paula empezó a llorar, despertando a todos los demás niños, que inmediatamente comenzaron a correr por la casa gritando y jugando como si fuera un parque de diversiones. Me levanté del sofá, sintiendo cada uno de mis 69 años en las articulaciones, y me dirigí a la cocina para hacer café. Necesitaba cafeína para sobrevivir lo que se avecinaba. Pero cuando llegué, me encontré con Nazario ya ahí, revisando mi refrigerador como si fuera el suyo. «Buenos días, Ivete», me dijo sin levantar la vista. «¿Dónde está el café? Y necesitamos leche para los cereales de los niños». «No tengo cereales», le respondí, tratando de mantener un tono neutral. «¿Cómo que no tienes cereales? ¿Qué van a desayunar entonces los niños?» Era una pregunta honesta, y yo no tenía una respuesta honesta. No tenía cereales, no tenía suficiente leche, no tenía suficiente de nada para alimentar a 20 personas durante 2 semanas. Mi pequeña despensa estaba diseñada para una sola persona que comía de manera simple y económica. «Puedo hacer huevos revueltos», ofrecí, sabiendo que me quedaban exactamente 6 huevos después de los que había usado ayer. «¿6 huevos para 20 personas?», me preguntó Nazario riéndose. «Mejor vamos al pueblo a comprar comida de verdad. Pero que sea rápido porque los niños van a tener hambre pronto». «Vamos». Como si fuera una decisión conjunta. Como si el dinero fuera de ambos. Como si yo no acabara de gastar mis últimos ahorros ayer en una comida que habían criticado. Paula apareció en la cocina con el bebé en brazos y cara de pocos amigos. «Ivete, necesito que hiervas agua para el biberón, y también necesito que laves esta ropa porque el bebé se hizo encima en la noche». Me extendió una bolsa llena de ropa sucia que olía terrible. «¿No trajiste suficiente ropa para el bebé?», le pregunté. «Sí, pero no pensé que se iba a ensuciar tanto. Además, aquí tienes lavadora, ¿no? Es más fácil lavar aquí que cargar tanta ropa». Más fácil para ella. Más trabajo para mí. Más gasto de agua, luz y detergente para mí. Los niños comenzaron a llegar a la cocina como una manada de lobos hambrientos. 5 niños entre los 4 y los 12 años, todos preguntando qué había para desayunar, todos esperando que la abuela mágica produjera comida de la nada. «Abuela, tengo hambre», me dijo la niña más pequeña, con una cara tan inocente que me partió el corazón. No era culpa de ella estar en esta situación. «Ya sé, mi amor. Vamos a ver qué podemos hacer», le respondí, abriendo gabinetes vacíos y tratando de hacer milagros. Rubén apareció bostezando y rascándose la barriga. «Ivete, ¿tienes café?» «Y no de ese instantáneo. Espero. Algo decente». «Café decente». Acababa de levantarme de mi propio sofá después de ser expulsada de mi propia cama, y me estaba pidiendo café gourmet.
Solo tengo café instantáneo, le dije. ¿En serio? Bueno, supongo que tendremos que ir al pueblo a comprar café de verdad también. Y ya que vamos, podemos comprar todo lo que necesitamos para estos días. Podemos. Otra vez esa palabra. Como si fuéramos socios en este desastre. Rafaela bajó de mi habitación, donde había dormido cómodamente en mi cama, con cara de haber descansado perfectamente. Buenos días, mamá. ¿Ya está listo el desayuno? Ignacio tiene hambre y no le gusta esperar. Rafaela, no tengo comida suficiente para... Mamá, ya habíamos hablado de esto ayer. Necesitas organizarte mejor. Somos 20 personas, no puedes improvisar. ¿Por qué no haces una lista de compras bien hecha y vas al pueblo? Nosotros podemos quedarnos aquí cuidando la casa. Cuidando mi casa. Mientras yo gastaba mi dinero comprando comida para ellos. Ignacio apareció detrás de Rafaela, con esa sonrisa falsa que también conocía. Suegra, buenos días. Escuché que va a ir al pueblo. ¿Puede traer cigarrillos? Y cerveza, que la que trajimos no va a durar 2 semanas. También necesitamos carbón para hacer asado mañana. Cigarrillos, cerveza, carbón. La lista de gastos seguía creciendo y mi billetera seguía encogiendo. Ignacio, yo no fumo y no bebo, no sé qué marcas. No se preocupe, cualquier marca está bien. Lo importante es que tengamos suficiente para pasarla bien. Pasarla bien. Con mi dinero. En mi casa. Mientras yo trabajaba como su empleada personal. Pascual se unió al grupo en la cocina. Y vete. Anoche hablé con Rubén y pensamos que sería buena idea hacer una parrillada grande para toda la familia. Podemos invitar a más parientes que viven cerca. ¿Qué te parece si organizamos algo para el fin de semana? ¿Más parientes? Pregunté sintiendo como mi presión arterial subía. Sí, somos una familia grande y unida. Será divertido. Solo necesitamos que compres carne para unas 30 personas más o menos. Nada del otro mundo. 30 personas. Carne para 30 personas. Calculé mentalmente. Al menos $500 más. Dinero que definitivamente no tenía. No creo que pueda costear. Ay, y vete, me interrumpió Paula. No seas tacaña. Es una reunión familiar. Además, con lo que te ahorras en no pagar hotel para todos nosotros, seguramente puedes permitirte una parrillada. No pagar hotel. Como si estar en mi casa fuera gratis. Como si mi tiempo, mi espacio, mi tranquilidad no valieran nada. Los niños, mientras tanto, habían encontrado mis pocas cajas de galletas saladas y las estaban comiendo directamente del paquete, regando migajas por toda mi cocina recién limpia. Niños, no coman eso, grité. Esas galletas son para... ¿Para qué, mamá?, me preguntó Rafaela con tono molesto. Son solo galletas. Los niños tienen hambre y tú no has preparado nada para el desayuno. Al menos déjalos comer algo. Algo. Mis galletas. Mi comida. Mi última reserva de comida en la casa. Mamá, continuó Rafaela, creo que estás siendo un poco egoísta. Esta es una oportunidad hermosa para convivir en familia y tú solo te estás quejando por pequeñeces como galletas y dinero. No te da gusto vernos felices. Felices. Ellos estaban felices gastando mi dinero, durmiendo en mi casa, comiendo mi comida y tratándome como su empleada. Por supuesto que estaban felices. Me quedé ahí parada en mi cocina, rodeada de 20 personas que me miraban como si fuera la villana de la historia por no tener suficiente comida para alimentarlos gratis durante 2 semanas, y algo dentro de mí finalmente hizo clic. No fue una explosión dramática. Fue más bien como cuando se acomoda una pieza de rompecabezas que había estado fuera de lugar durante años. De repente, pude ver la imagen completa con una claridad que me sorprendió. Estas personas no me querían. Me necesitaban. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas, y yo había pasado años confundiéndolas. Está bien, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Voy a ir al pueblo a comprar lo que necesiten. Todos sonrieron, satisfechos de haber ganado otra batalla contra la abuela servicial. Pero mientras tomaba mi bolsa y las llaves del carro, no estaba pensando en comida o en listas de compras. Estaba pensando en algo completamente diferente.
Estaba pensando en la oficina del abogado que había visto en el pueblo ayer, y en una conversación que tal vez era hora de tener. Por primera vez en días, salí de mi casa con una sonrisa real en los labios. El viaje al pueblo esa mañana fue el más liberador que había tenido en años. Por primera vez desde que llegó mi familia, estaba sola con mis pensamientos, sin nadie exigiéndome nada, sin niños gritando, sin adultos tratándome como empleada doméstica. El silencio del carro se sentía como un bálsamo para mi alma herida. Pero no fui directamente al supermercado como esperaban. En lugar de eso, estacioné frente a un pequeño café que había visto el día anterior y me senté a tomar un café real, de verdad, mientras organizaba mis pensamientos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había entendido esa mañana. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó la mesera, una mujer de mediana edad con cara amable. Se ve un poco perturbada. Le sonreí tristemente. Digamos que estoy viviendo una situación familiar complicada. Ah, dijo asintiendo con complicidad. Familia. A veces son los que más nos lastiman, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como un rayo. Era exactamente eso. Mi propia familia era la que más me lastimaba, y yo había estado tan acostumbrada al dolor que había comenzado a pensar que era normal. Después del café, caminé por el pequeño pueblo hasta encontrar lo que buscaba, Jeremías Vázquez, abogado. El letrero era simple pero profesional. Respiré profundo y entré. Buenos días. Me saludó un hombre de unos 50 años con cara bondadosa. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito asesoría legal sobre situaciones familiares, le dije, sintiéndome un poco ridícula pero decidida a continuar. Jeremías me invitó a sentarme y me ofreció agua. Durante la siguiente hora, le conté todo. Desde la llamada de Rafaela hasta la invasión de mi casa, desde los gastos que me estaban obligando a hacer hasta la falta total de respeto por mi propiedad y mi dinero. El hombre me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Señora Ivete, me dijo finalmente, lo que me está describiendo es abuso financiero y emocional. El hecho de que sean familia no les da derecho a usar su propiedad sin permiso o a obligarla a gastar su dinero en ellos. Pero, son mi familia, murmuré, repitiendo la excusa que había usado durante años. La familia verdadera respeta, no explota, me respondió con firmeza. ¿Alguna vez había pensado en establecer límites legales? Límites legales. La idea me parecía tan extraña como liberadora. ¿Qué tipo de límites?, pregunté. Bueno, por ejemplo, su casa es su propiedad privada. Usted tiene derecho absoluto a decidir quién puede estar ahí y bajo qué condiciones. Si alguien se niega a irse cuando usted se lo pide, técnicamente están cometiendo allanamiento de morada. Allanamiento de morada. Mi propia familia. También, continuó Jeremías, si son tantas personas usando su propiedad como lugar de hospedaje, legalmente usted podría cobrarles por los servicios que está proporcionando. Comida, hospedaje, servicios básicos. En cualquier hotel pagarían cientos de dólares por lo que usted les está dando gratis. ¿Podría realmente cobrarles?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Por supuesto. Es su casa, son sus recursos. Si ellos decidieron venir sin invitación y sin contribuir económicamente, usted tiene todo el derecho de establecer términos comerciales para su estadía. Salí de la oficina de Jeremías con un folder lleno de documentos y una nueva perspectiva sobre mi situación. Había redactado una carta formal estableciendo términos de hospedaje comercial para mi propiedad, con tarifas por habitación, por comida y por servicios. También tenía información sobre mis derechos como propietaria y los pasos legales que podía tomar si alguien se negaba a respetar mis decisiones. Mi siguiente parada fue el banco. Quería saber exactamente cuánto dinero me quedaba y cuánto había gastado en los últimos 2 días. Las cifras eran alarmantes. En menos de 48 horas, había gastado $520 de mis escasos ahorros. A ese ritmo, estaría completamente en bancarrota en una semana. El gerente del banco, un hombre joven llamado Ricardo, revisó mi cuenta con expresión preocupada. Señora Gálvez, estos gastos son muy altos para sus ingresos habituales. ¿Está todo bien?, me preguntó. Le expliqué brevemente la situación, y él asintió con comprensión. Mire, no es asunto mío, pero he visto casos similares. Adultos mayores que se dejan explotar financieramente por familiares.
¿Ha considerado poner límites a sus gastos? Estoy empezando a considerarlo, le respondí. Si necesita ayuda para controlar sus gastos o establecer un presupuesto que la proteja de excesos involuntarios, podemos ayudarla. También podemos configurar su cuenta para que requiera autorización especial para gastos mayores a cierta cantidad. Era otra herramienta que no sabía que existía. Otra forma de protegerme de mi propia generosidad mal dirigida. Finalmente, fui al supermercado. Pero esta vez, compré solo lo básico: arroz, frijoles, pasta, salsa de tomate, algunos vegetales baratos. Nada de lujos, nada de carne para parrilladas, nada de cervezas o cigarrillos. Gasté exactamente $50. Cuando regresé a casa 3 horas después, me recibió un coro de quejas. «Mamá, te tardaste siglos», me gritó Rafaela. «Los niños están hambrientos y nosotros también». «¿Dónde está la carne para el asado?», preguntó Pascual. «Y la cerveza», añadió Ignacio. «Los cigarrillos», insistió Rubén. Los miré a todos, parados en mi sala, en mi casa, esperando que yo resolviera todos sus problemas con mi dinero, y por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí claridad. «Traje comida básica», les dije con calma. «Arroz, frijoles, pasta. Suficiente para que nadie se muera de hambre». «¿Pero qué hay de todo lo que te pedimos?», insistió Paula. «No lo compré», respondí simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 personas me miraron como si hubiera perdido la razón. «¿Cómo que no lo compraste?», preguntó Nazario con voz incrédula. «No tengo dinero para comprar carne para 30 personas, ni cerveza, ni cigarrillos, ni todas las cosas que me pidieron. Solo tengo dinero para comida básica». «Pero mamá», intervino Rafaela con esa voz condescendiente que tanto odiaba, «sabemos que tienes dinero guardado. No seas tacaña». Saqué los papeles que había obtenido en el banco y se los mostré. «Estos son mis estados de cuenta. En 2 días he gastado $520 de mis ahorros. Me quedan menos de $300 hasta el próximo mes. No hay dinero guardado, no hay reservas secretas. Esto es todo lo que tengo». Los papeles pasaron de mano en mano como evidencia en un juicio. Las caras de incredulidad se fueron transformando en caras de molestia. «Bueno, entonces tendremos que buscar alternativas», dijo Ignacio finalmente. «Podemos contribuir todos para los gastos». «Excelente idea», le respondí, sacando el otro folder de mi bolsa. «De hecho, fui a ver a un abogado esta mañana y preparé un documento que establece las tarifas comerciales para hospedaje en mi propiedad». El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era el silencio de personas que acababan de darse cuenta de que su víctima había dejado de ser víctima. «Son $100 por habitación por noche, $50 por persona por día por comidas, y $20 por día por servicios básicos como agua, luz y lavandería», continué leyendo el documento. «Hasta ahora, en 2 días, el total sería de $2,800. Podría haber escuchado caer un alfiler». «¿Nos estás cobrando por quedarnos en tu casa?», preguntó Rafaela con voz chillona. «No», le respondí con la mayor calma que pude. «Les estoy ofreciendo la opción de pagar por los servicios que están recibiendo o buscar hospedaje en otro lugar». Por primera vez en años, yo tenía el control de la conversación. La explosión que siguió fue épica. 20 personas hablando al mismo tiempo, gritando, protestando, tratando de hacerme sentir culpable con todas las tácticas de manipulación que habían perfeccionado durante años. Pero algo había cambiado en mí. Era como si hubiera construido una pared invisible que no dejaba pasar sus palabras hirientes. «Esto es ridículo», gritó Ignacio. «Somos familia. No puedes cobrarnos por quedarnos en tu casa». «¿Desde cuándo eres tan interesada, mamá?», añadió Rafaela con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Papá se estaría revolcando en su tumba si supiera que le estás cobrando a su propia familia». Mencionar a mi difunto esposo fue la gota que derramó el vaso, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de quebrarme, me dio fuerzas. «Tu padre», le dije con voz firme, «trabajó toda su vida para que yo tuviera seguridad económica. Él jamás habría permitido que su familia me tratara como empleada doméstica en mi propia casa». «No te estamos tratando como empleada», protestó Paula. «Te estamos dando la oportunidad de convivir con tu familia».
Convivir, repetí con una risa amarga. Paula, desde que llegaste me has puesto a lavar la ropa de tu bebé, a hervir agua para sus biberones, y me exigiste que comprara pañales y fórmula con mi dinero. Eso es convivir. Es que somos familia, insistió ella. Es lo que hace la familia. No, le respondí con claridad que me sorprendió a mí misma. Lo que hace la familia es respetarse mutuamente, contribuir equitativamente y no abusar de la generosidad del otro. Lo que ustedes están haciendo es explotación. Nazario se acercó con cara amenazante. Ivete, creo que te estás volviendo loca. Tal vez necesitas ayuda médica. Esta no eres tú. Tienes razón, le respondí sin inmutarme. Esta no era yo antes. La Ivete de antes se dejaba pisotear, se gastaba sus ahorros en gente que la trataba mal y confundía ser utilizada con ser querida. Pero esa Ivete ya no existe. Mamá, esto es vergonzoso, gritó Rafaela. ¿Qué va a pensar la gente cuando sepan que le cobraste hospedaje a tu propia familia? La misma gente que pensaría mal de ustedes por llegar sin invitación a casa de una mujer de 69 años y esperar que los mantenga gratis durante 2 semanas, le respondí. Pascual trató un enfoque diferente. Ivete, seamos razonables. Entendemos que tienes gastos, pero estas tarifas son exageradas. Podemos darte algo simbólico, $50 por toda la estadía. $50, repetí lentamente. Para 20 personas durante 2 semanas. Esos son menos de 18 centavos por persona por día. ¿Sabes cuánto pagaron ustedes de gasolina para llegar aquí? Probablemente más de $50 cada carro. Pero eso es diferente, protestó Rubén. ¿Diferente por qué? ¿Porque su dinero vale más que el mío? Porque sus gastos son importantes, pero los míos no. La sala se llenó de murmullos y caras largas. Podía ver cómo se miraban entre ellos, tratando de decidir qué estrategia usar ahora. Fue entonces cuando apareció mi salvación en forma de una mujer de unos 60 años con una canasta de verduras en las manos. Era Matilde, mi vecina, que había venido a darme la bienvenida al vecindario. Buenos días, dijo desde la puerta abierta. Soy Matilde, vivo en la casa de al lado. Vine a conocer a mi nueva vecina y... Ay, disculpe, veo que tiene visitas. Pase, por favor, le dije, agradecida por la interrupción. Son familiares que vinieron de visita. Matilde entró y inmediatamente captó la tensión en el ambiente. Era una de esas mujeres mayores que han visto tanto en la vida que pueden leer una situación en segundos. ¡Qué familia tan grande!, comentó con una sonrisa, pero sus ojos inteligentes ya estaban analizando la escena. Debe ser caro mantener a tanta gente. Espero que estén contribuyendo con los gastos. El silencio incómodo que siguió fue elocuente. ¿No están contribuyendo?, preguntó Matilde con sorpresa genuina. ¡Ay, qué pena! En mis tiempos, cuando uno visitaba a alguien, siempre llevaba algo o ayudaba con los gastos. Especialmente si eran tantas personas. Es que somos familia, murmuró Rafaela. Ah, con más razón, respondió Matilde con energía. La familia es la que más debe cuidar a los suyos. ¿Saben qué? Mi hija vive en la ciudad y cada vez que viene con sus nietos, siempre trae el mercado completo. Dice que no es justo que yo gaste mi pensión en alimentar a toda su familia. Podía ver cómo las palabras de Matilde estaban teniendo efecto. Era una cosa que yo les dijera que estaban abusando de mí, pero era otra muy diferente que una extraña lo confirmara. ¿Y ustedes de dónde vienen?, siguió preguntando Matilde con curiosidad inocente. De la ciudad, respondió Ignacio secamente. Ah, el viaje debe haber sido caro. Gasolina, comida en el camino. Y luego llegar y encontrar todo pagado. ¡Qué suerte! Aunque supongo que entre todos se organizaron para ayudar a Ivete con los gastos de tanta gente. Cada palabra de Matilde era como una aguja pinchando la conciencia de mi familia. O al menos, pinchando su orgullo de verse expuestos ante una extraña. Matilde, le dije, ¿le gustaría tomar un café? Me encantaría conocerla mejor. Por supuesto. Pero no se preocupe por atenderme. Veo que ya tiene las manos llenas con tanta gente. Mientras preparaba café para Matilde en la cocina, ella me siguió. Querida, me susurró. No sé si es mi lugar decirlo, pero esa gente no tiene cara de estar aquí por cariño.
Tienen cara de estar aquí por conveniencia. Sus palabras fueron como un bálsamo. Alguien más veía lo que yo había estado viendo, pero que había estado negando durante años. «Es muy obvio», le pregunté. «Hijita, llevo 60 años en este mundo. He visto de todo. Esa gente llegó esperando ser atendida como reyes, y usted tiene cara de quien no ha dormido bien y está gastando dinero que no tiene». Me quebré un poco. «Es que son mi familia. La familia verdadera no abusa, hija. La familia verdadera cuida a sus mayores, no los explota». Matilde me puso una mano cariñosa en el hombro. «¿Quiere que le cuente algo? Mi hermana tuvo el mismo problema con sus hijos. Vivían de ella, la tenían como empleada, le gastaban su pensión. ¿Sabe qué hizo?» «¿Qué?», pregunté con esperanza. «Les puso límites. Les dijo: ustedes me visitan cuando yo los invite, por el tiempo que yo decida, y contribuyen con los gastos. Si no les parece, busquen hotel». Al principio hubo drama, gritos, chantajes emocionales. Pero después se dieron cuenta de que hablaba en serio. Y funcionó. Por supuesto. Ahora la visitan de vez en cuando, siempre traen algo, siempre ayudan, y la tratan con respeto. Porque aprendieron que el cariño de mamá no es gratis cuando lo confunden con explotación. Cuando regresamos a la sala con el café, la familia había estado murmurando entre ellos. Podía ver que habían llegado a algún tipo de consenso. Ignacio se aclaró la garganta. «Y vete, hemos estado hablando, y creemos que tal vez podríamos contribuir algo para los gastos. No las cantidades exageradas que propones, pero algo razonable». «¿Cuánto consideran razonable?», pregunté. $200 por toda la estadía de todos nosotros», dijo Rafaela. Matilde casi se atraganta con el café. $200 para 20 personas durante 2 semanas. Hijitos, en el hotel más barato del pueblo cobran $60 por noche por habitación. La matemática era implacable, y ellos lo sabían. Pero yo ya había tomado mi decisión. $200, repetí lentamente, como si estuviera considerando la oferta. Los vi a todos con expectativa en sus rostros, pensando que habían encontrado la manera de salirse con la suya una vez más. Para 20 personas, durante 14 días, con 3 comidas diarias, hospedaje, agua, luz, gas, lavandería y limpieza. «Exacto», dijo Rafaela con una sonrisa de triunfo. «¿Ves? Somos razonables. Queremos contribuir». Matilde me miraba con esa expresión que solo tienen las mujeres sabias cuando ven venir algo bueno. Había captado perfectamente lo que estaba pasando. «Está bien», les dije finalmente. «Acepto su propuesta». Todos suspiraron aliviados. Pensaron que habían ganado. Pero, continué, y vi cómo sus caras se endurecieron, con una condición. Como esta es ahora una transacción comercial, quiero que firmen un contrato de hospedaje. «¿Un contrato?», preguntó Nazario con desconfianza. «Por supuesto. Si van a pagar por servicios, necesitamos establecer claramente qué incluyen esos servicios y qué no. Es para protegernos a todos». Saqué los papeles que Jeremías había preparado y los puse sobre la mesa de centro. «Este contrato especifica que por $200, ustedes tienen derecho a dormir en el piso de la sala, una comida básica al día, arroz y frijoles, acceso al baño durante horarios específicos, y nada más». «Una comida al día», gritó Paula. «Pero nosotros esperábamos 3 comidas». «Claro que pueden tener 3 comidas al día», le respondí con dulzura, «pero eso está en el paquete premium, que cuesta los $2.800 que mencioné originalmente». «Esto es absurdo», exploró Ignacio. «Estás loca si piensas que vamos a firmar eso». «No tienen que firmarlo», les dije con perfecta calma. «Pueden buscar hospedaje en otro lugar. De hecho, creo que sería lo mejor para todos». «Mamá», gritó Rafaela, «no puedes echarnos. Somos tu familia». «No los estoy echando», respondí. «Les estoy dando opciones. Pueden pagar las tarifas comerciales por los servicios que quieren, pueden aceptar los servicios básicos que pueden costear, o pueden buscar alternativas que se ajusten mejor a su presupuesto». Matilde aplaudió lentamente. «Bravo. Eso es exactamente lo que necesitaba hacer mi hermana.
Opciones claras, términos justos, sin chantajes emocionales. Usted no se meta, le gritó Rafaela a Matilde. Esto es un asunto familiar. Tiene razón, respondió Matilde levantándose. Es un asunto familiar. Y una buena familia no trata así a sus mayores. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse se volteó hacia mí. Y vete, si necesita cualquier cosa, ya sabe dónde vivo. Y si esta gente le causa problemas, no dude en llamarme. Aquí en el pueblo nos cuidamos entre vecinos. Después de que Matilde se fue, la sala quedó en silencio. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de encontrar una nueva estrategia. Pascual intentó el enfoque de la culpa. Y vete, tu esposo y yo éramos muy cercanos. Él me consideraba como un hermano. ¿Crees que le gustaría verte tratando así a su familia política? Mi esposo, le respondí, me enseñó a valorarme a mí misma. Me enseñó que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Y me enseñó que permitir que otros abusen de ti no es amor, es cobardía. Rubén probó con intimidación. Y vete, creo que no te das cuenta de la situación en la que te estás metiendo. Somos muchos y tú estás sola. No es inteligente hacer enemigos de la familia. Sus palabras me habrían aterrorizado antes. Pero ahora solo confirmaron lo que ya sabía. Estas personas no me amaban, me necesitaban. Y cuando no podían usar mi amor, recurrían al miedo. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?, le pregunté con una calma que me sorprendió. No es una amenaza, respondió rápidamente. Solo estoy siendo realista. La realidad, le dije, es que ustedes vinieron a mi casa sin invitación, esperando servicios gratuitos que no pueden permitirse. La realidad es que cuando les pedí que contribuyeran equitativamente, se negaron. Y la realidad es que ahora que les ofrezco opciones justas, recurren a amenazas e intimidación. Paula comenzó a llorar. Era un llanto dramático, diseñado para manipular. No puedo creer lo cruel que te has vuelto. Y vete. Mi bebé necesita estabilidad, y tú nos estás echando a la calle. Tu bebé, le respondí, necesita padres que puedan costear sus necesidades básicas sin depender de explotar a una mujer mayor. Si no pueden permitirse unas vacaciones, tal vez no deberían tomarlas. Los niños, que habían estado jugando en el jardín, entraron corriendo. Abuela, ¿por qué están todos gritando?, preguntó la más pequeña. Mi corazón se partió un poco. Los niños eran inocentes en todo esto. Pero sus padres los estaban usando como escudos emocionales. Los adultos estamos teniendo una conversación seria, le respondí con dulzura. ¿Por qué no van a jugar afuera un ratito más? Es que tenemos hambre, dijo uno de los gemelos. Ya está lista la comida. Miré a todos los adultos en la sala. Ninguno se movió para ocuparse de sus propios hijos hambrientos. Esperaban que yo lo hiciera, como siempre. Padres, les dije, sus hijos tienen hambre. En la cocina hay arroz y frijoles que pueden preparar para ellos. ¿No vas a cocinar tú?, preguntó Nazario con incredulidad. Yo cociné ayer y anteayer. Hoy pueden cocinar ustedes. Pero nosotros no sabemos cocinar, protestó Paula. Entonces tal vez sea hora de aprender, respondí. O pueden llevar a los niños a comer al pueblo. Hay varios restaurantes. Ignacio se levantó bruscamente. Esto es el colmo. Rafaela, empaca nuestras cosas. Nos vamos ahora mismo. ¿A dónde?, preguntó Rafaela con pánico. No tenemos reservaciones en ningún lado. Buscaremos algo. Cualquier cosa es mejor que estar aquí con esta versión de tu madre. Me quedé sentada, mirándolos correr de un lado a otro empacando sus cosas apresuradamente. Parte de mí se sentía triste viendo el caos. Pero una parte más grande se sentía aliviada. Mamá, me dijo Rafaela cuando ya tenían todo empacado, esta no eres tú. No sé qué te ha pasado, pero espero que reflexiones sobre lo que has hecho hoy. Has destruido a tu familia por dinero. No, le respondí levantándome para mirarla directamente a los ojos. He encontrado mi dignidad. Y he aprendido la diferencia entre familia que me ama y gente que me usa. Te vas a arrepentir, me gritó mientras salía. Cuando estés sola y enferma,
No vengas a pedirnos ayuda. Prefiero estar sola y con dignidad que acompañada y sin respeto, le respondí. Uno por uno, fueron subiendo a sus carros. Los niños lloraban porque no entendían por qué se tenían que ir tan rápido. Los adultos murmuraban entre ellos, probablemente planeando cómo contarle al resto de la familia lo terrible que era su abuela / suegra. Desde mi ventana, los vi alejarse por el camino de tierra hasta que desaparecieron completamente. Por primera vez en 3 días, mi casa estaba en silencio. Un silencio real, escogido, digno. El silencio que siguió a su partida no fue vacío como había temido. Fue lleno de paz, de posibilidades, de una tranquilidad que había olvidado que existía. Caminé por mi casa lentamente, tocando mis cosas, viendo mis espacios sin la invasión de 20 personas que no respetaban ni mi propiedad ni mi persona. La cocina estaba hecha un desastre. Platos sucios apilados, migajas por todas partes, el refrigerador dejado abierto, salsas derramadas en los gabinetes. Habían usado mis cosas como si fueran desechables, sin ningún cuidado ni consideración. Pero en lugar de sentir rabia, sentí una extraña satisfacción. Cada plato que lavé, cada superficie que limpié, era una pequeña recuperación de mi territorio. Estaba secando el último plato cuando escuché que tocaban a la puerta. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que habían regresado para otra ronda de manipulación y chantajes. Pero cuando abrí, encontré a Matilde con una olla humeante en las manos. Hice sancocho para 2, me dijo con una sonrisa cómplice. Pensé que tal vez tendría hambre después de toda esa batalla campal. La invité a pasar y nos sentamos en mi mesa de comedor, que ahora se veía enorme para solo 2 personas después de haber estado abarrotada con 20. ¿Cómo se siente?, me preguntó Matilde mientras servía el sancocho, que olía glorioso. No lo sé, le respondí honestamente. Tengo miedo de estar haciendo algo terrible. Acabo de alejar a toda mi familia. Matilde dejó de servir y me miró directamente. Hijita, ¿puedo preguntarle algo? Antes de que llegaran esos buitres, ¿cuándo fue la última vez que se sintió genuinamente feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en los últimos años, en las visitas de Rafaela que siempre terminaban conmigo sintiéndome usada y vacía, en las llamadas que solo llegaban cuando necesitaban algo, en las fiestas familiares donde yo cocinaba y limpiaba mientras otros disfrutaban. Ayer en la mañana, respondí finalmente. Cuando estaba sola en mi casa nueva, regando mis plantas, planeando dónde poner mis muebles. Exacto, dijo Matilde asintiendo. Usted era feliz cuando estaba sola, en paz, disfrutando de lo que había construido con su esfuerzo. Eso le parece terrible. Pero, se supone que la familia es lo más importante, murmuré, repitiendo lo que me habían enseñado toda la vida. La familia sí es lo más importante, me respondió Matilde con énfasis. Pero esa gente no era su familia. Eran parásitos disfrazados de familia. Sus palabras me golpearon como una revelación. Parásitos disfrazados de familia. Era exactamente eso. ¿Sabe qué es lo que más me molestó de toda esa escena?, continuó Matilde. Que ni uno solo de esos adultos se preocupó por usted. Ni uno preguntó cómo se sentía, si tenía dinero suficiente, si era demasiado trabajo para una mujer de su edad. Todo era sobre lo que ellos necesitaban, lo que ellos querían, lo que ellos esperaban. Tenía razón. En 3 días, ni una sola persona había preguntado cómo estaba yo, si necesitaba ayuda, si me sentía cómoda. Era como si fuera invisible, excepto cuando necesitaban que cocinara, limpiara o pagara algo. Mi hermana me dijo algo muy sabio cuando pasó por lo mismo, continuó Matilde. Me dijo, Matilde, cuando alguien te ama de verdad, tu bienestar es importante para ellos. Cuando alguien solo te usa, tu bienestar es irrelevante mientras tú puedas satisfacer sus necesidades. Comimos en silencio por un rato, y yo reflexioné sobre esas palabras. Era cierto. Mi difunto esposo siempre se preocupaba por mi bienestar. Cuando yo estaba cansada, él cocinaba. Cuando yo estaba enferma, él me cuidaba. Cuando yo tenía gastos, él contribuía. Era una relación de reciprocidad y cuidado mutuo. Lo que había tenido con mi familia los últimos años era todo lo contrario. Yo daba, ellos tomaban. Yo me sacrificaba, ellos se beneficiaban. Yo me preocupaba por ellos, pero ellos solo se preocupaban por lo que yo podía hacer por ellos.
¿Cree que volverán?, le pregunté a Matilde. Oh, sí, respondió con certeza. Pero no hoy. Hoy están furiosos y heridos en su orgullo. Pero cuando se les acabe el dinero para hoteles, o cuando necesiten algo de usted, van a regresar con lágrimas y promesas de cambio. ¿Y qué debo hacer cuando eso pase? Mantenerse firme. Recordar cómo se sintió estos últimos 3 días, y recordar cómo se siente ahora. Los sentimientos no mienten, hija. Si usted se siente mejor sin ellos que con ellos, eso le está diciendo algo muy importante. Después de que Matilde se fue, decidí llamar a Jeremías para contarle lo que había pasado. Excelente, me dijo con entusiasmo cuando le narré los eventos del día. Hizo exactamente lo correcto. Estableció límites claros, ofreció opciones justas, y cuando ellos eligieron irse, usted los dejó ir con dignidad. Pero tengo miedo de que regresen y... Señora Ivette, me interrumpió gentilmente, ¿tiene miedo de que regresen porque los extraña, o porque teme que la presionen hasta que vuelva a ceder? La pregunta me hizo reflexionar. No los extrañaba. Para nada. No extrañaba el caos, las exigencias, el sentimiento constante de no ser suficiente. Lo que temía era mi propia capacidad de volver a ceder ante la presión. Temo que vuelva a ceder, admití. Eso es normal, me tranquilizó. Por eso preparamos los documentos legales. Si regresan, usted tiene respaldo legal para mantener sus límites. Y también tiene a su vecina Matilde, que parece ser una buena aliada. Esa noche, por primera vez en 3 días, dormí en mi propia cama. El silencio era hermoso. No había bebés llorando, niños corriendo, adultos roncando en mi sala. Solo el sonido suave del viento en las ventanas y el canto ocasional de algún grillo. Me desperté naturalmente a las 7 de la mañana, sin el caos de 20 personas exigiendo desayuno inmediato. Hice café solo para mí, 2 huevos revueltos solo para mí, y comí en paz mientras veía por la ventana mi jardín maltratado pero aún salvable. Después del desayuno, salí a evaluar los daños en mis plantas. Algunas estaban pisoteadas, otras arrancadas, pero la mayoría podía recuperarse con cuidado. Era una metáfora perfecta para mi vida, dañada pero no destruida, capaz de sanarse con el cuidado adecuado. Estaba replantando mis tomates cuando escuché un carro acercándose. Mi corazón se aceleró, pero cuando vi que era un carro desconocido, me relajé. Un hombre mayor bajó del vehículo y se acercó con una sonrisa amable. Buenos días, señora. Soy don Carlos. Vivo al final del camino. Matilde me contó que es nueva en el vecindario. Buenos días, don Carlos. Soy Ivette Gálvez. Mucho gusto, doña Ivette. Vengo a ofrecerle mis servicios. Tengo un pequeño negocio de jardinería y mantenimiento. Veo que tiene algunas plantas maltratadas ahí. Hablamos durante 1 hora sobre jardinería, sobre el pueblo, sobre la vida tranquila del campo. Era la primera conversación genuinamente agradable que había tenido en días. Don Carlos no quería nada de mí excepto tal vez algún trabajo honesto por el cual me cobraría una tarifa justa. ¿Sabe qué, doña Ivette?, me dijo antes de irse. Matilde me contó un poco sobre su situación familiar. Quiero que sepa que aquí en el pueblo tenemos un dicho, mejor solo que mal acompañado. Y usted no está sola. Tiene vecinos que la respetan y la aprecian. Después de que se fue, me quedé en mi jardín pensando en sus palabras. Tenía razón. No estaba sola. Tenía vecinos que me respetaban, que valoraban mi bienestar, que no veían mi casa como un hotel gratuito o mi dinero como su fondo de emergencia. Por primera vez en años, tenía comunidad real. No familia que me usaba, sino personas que me respetaban. Y eso, me di cuenta, valía mucho más que todo el amor falso del mundo. 2 semanas pasaron como un sueño. 2 semanas de despertarme cuando mi cuerpo quería despertar, de comer lo que me apetecía, de sentarme en mi jardín sin que nadie me exigiera nada. Don Carlos vino 3 veces a ayudarme con las plantas y cada vez me negué a pagarle menos de lo justo. Don Carlos, le decía, su trabajo vale lo que vale, y yo respeto eso. Él sonreía y me decía que ojalá más gente pensara como yo. Matilde se había convertido en mi amiga. Venía a tomar café por las tardes y me contaba historias del pueblo, me enseñaba sobre las plantas locales, me hacía reír con anécdotas de sus propias batallas familiares.
Era lo que siempre había pensado que debería ser una relación: reciprocidad, respeto, cariño genuino sin condiciones. Una tarde, mientras regaba mis tomates que ya estaban creciendo hermosos otra vez, escuché el sonido familiar de carros acercándose. Mi estómago se contrajo, pero esta vez estaba preparada. No era la misma mujer que había recibido esa llamada hace 2 semanas. Efectivamente, eran ellos. Los 3 carros estacionaron en mi entrada y vi a Rafaela bajarse del primero con una cara que intentaba ser contrita, pero que no lograba ocultar la desesperación. Los demás bajaron más lentamente, claramente renuentes a estar ahí. Me quedé en mi jardín, regadera en mano, esperando a que vinieran hacia mí. No iba a correr a recibirlos como antes. «Hola, mamá», me dijo Rafaela acercándose con pasos vacilantes. Podemos hablar». «Por supuesto», le respondí sin dejar de regar. «¿De qué quieren hablar?» «Mamá, hemos estado pensando mucho estos días, y, bueno, tal vez fuimos un poco inconsiderados la vez pasada». «Un poco inconsiderados». Como llamar a una invasión una pequeña visita. «¿Inconsiderados en qué sentido?», pregunté, porque quería que lo dijera explícitamente. «Bueno, llegamos sin avisar con mucha anticipación, y tal vez esperábamos demasiado de ti sin contribuir lo suficiente». Era un avance, aunque mínimo. Al menos estaba reconociendo parte del problema. Ignacio se acercó con esa sonrisa falsa que también conocía. «Suegra, sabemos que estaba estresada la otra vez. Nosotros también estábamos estresados por el viaje y todo eso. ¿Qué dices si empezamos de nuevo?» «¿Empezar de nuevo cómo?», pregunté. «Bueno, podemos quedarnos solo una semana esta vez, y prometemos ayudar más con la limpieza y la cocina». «¿Y los gastos?», pregunté directamente. Se miraron entre ellos incómodamente. «Bueno, pensamos que podríamos contribuir algo. Tal vez $300 por toda la semana». $300 para 20 personas durante una semana. Seguían pensando que mis servicios no valían nada. «No», les dije simplemente. «¿No qué?», preguntó Rafaela. «No a todo. No pueden quedarse aquí». El silencio que siguió fue denso. Podía ver shock genuino en sus caras, como si realmente hubieran pensado que sus disculpas a medias y su oferta insultante me harían cambiar de opinión. «Pero mamá», insistió Rafaela, «te dijimos que lo sentimos. No es suficiente». «¿Sienten qué exactamente?», pregunté, porque quería escucharlo. Sentimos haber llegado sin avisar y haber esperado que tú cubrieras todos los gastos sin ayudar». Era más honestidad de la que esperaba, pero aún no era suficiente. «¿Y qué han hecho para demostrar que realmente sienten eso?», continué. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ignacio. «Quiero decir que las disculpas sin cambio de comportamiento son solo palabras». «¿Qué han hecho diferente? ¿Han buscado trabajo para poder pagar sus propias vacaciones? ¿Han ahorrado dinero para sus gastos? ¿Han aprendido a planear y presupuestar sus viajes?». Las caras en blanco me dijeron todo lo que necesitaba saber. No habían hecho nada diferente. Solo habían esperado 2 semanas para que mi berrinche pasara. Paula se acercó con el bebé, claramente usando la carta de la manipulación emocional. «Y vete, mira a este angelito. ¿No extrañas a tu nieto? ¿No quieres que crezca conociendo a su abuela?». Miré al bebé, que efectivamente era hermoso e inocente en todo esto. Pero luego miré a Paula, que estaba usando a su propio hijo como herramienta de manipulación. «Por supuesto que quiero conocer a mis nietos», respondí. «Pero quiero conocerlos en un ambiente de respeto y amor genuino, no de explotación y abuso». «No te estamos abusando», protestó Nazario. «Somos familia». «Nazario», le dije con calma, «tú pagas renta donde vives». «Pues, sí». «¿Pagas por tu comida?» «Sí». «¿Pagas por los servicios básicos como agua y luz?» «Por supuesto». «Entonces explícame por qué crees que tienes derecho a vivir en mi casa, comer mi comida y usar mis servicios sin pagar nada». No tenía respuesta para eso, porque no había una respuesta lógica. Pascual intentó el enfoque de la culpa otra vez. «Y vete, tu esposo se sentiría muy triste de verte rechazando a su familia así». «Mi esposo», le respondí con firmeza,
Me enseñó que el amor verdadero incluye respeto. Me enseñó a valorarme a mí misma. Y me enseñó que permitir que otros abusen de mí no es amor, es autodestrucción. Rafaela comenzó a llorar. Mamá, no entiendo qué te pasó. Antes siempre eras tan generosa, tan amorosa. Ahora eres fría y calculadora. Antes, le respondí, confundía ser usada con ser amada. Confundía agotar mis recursos con ser generosa. Confundía permitir abuso con ser amorosa. Ahora sé la diferencia. ¿Entonces qué?, gritó Ignacio con frustración. Ya no somos bienvenidos en tu casa nunca más. Son bienvenidos, les dije, cuando vengan con respeto, cuando contribuyan equitativamente, cuando me traten como un ser humano con derechos y necesidades, y no como una empleada gratuita. Pero esas condiciones son ridículas, protestó Rubén. ¿Qué tiene de ridículo pagar por lo que consumes? ¿Qué tiene de ridículo respetar la propiedad ajena? ¿Qué tiene de ridículo tratar a una mujer mayor con dignidad?, les pregunté. No tenían respuesta porque sabían que yo tenía razón. Sabían que lo que pedía era básico, humano, justo. El problema era que ellos no querían justicia. Querían continuar con el abuso. Se quedaron ahí parados por unos minutos más, mirándose entre ellos, esperando que alguien tuviera una nueva estrategia. Pero no la tenían. Finalmente, Rafaela habló. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, si prefieres el dinero a tu familia, esa es tu decisión. Pero no esperes que vengamos a visitarte otra vez. No prefiero el dinero a la familia, le respondí tranquilamente. Prefiero la dignidad al abuso. Y prefiero la soledad a la explotación. Uno por uno, regresaron a sus carros. Esta vez no había lágrimas de los niños porque habían entendido que esta visita era diferente. Esta vez no había gritos ni protestas dramáticas. Solo la resignación de personas que habían perdido a su víctima favorita. Los vi alejarse por segunda y última vez, y sentí algo que no había sentido en años: paz completa. Esa noche, Matilde vino a cenar. Había hecho pollo guisado y yo había preparado arroz con gandules. Comimos en mi terraza, viendo el atardecer sobre los campos, hablando de nuestros planes para el jardín. ¿Se siente bien con su decisión?, me preguntó. Me siento libre, le respondí. Por primera vez en años, me siento libre. 6 meses después, mi casa se había convertido en mi hogar de verdad. Mi jardín florecía, tenía una pequeña red de amigos en el pueblo, y había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Mis días estaban llenos de actividades que elegía hacer, no que me obligaban a hacer. Rafaela me llamaba de vez en cuando, siempre que necesitaba algo, dinero prestado, que cuidara a los niños, que les resolviera algún problema. Yo escuchaba con paciencia y luego le decía: lo siento, mi amor, pero no puedo ayudarte con eso. Al principio se enojaba, después suplicaba, luego amenazaba. Ahora simplemente cuelga. He aprendido que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. He aprendido que ser generosa no significa agotarte por otros. He aprendido que la familia verdadera cuida de ti tanto como tú cuidas de ella. Y he aprendido algo más importante: nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, tu dignidad y tu derecho a ser feliz. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros, preparé mi café en mi cocina limpia y ordenada, y salí a regar mis plantas que crecen hermosas y fuertes.